Está con nosotros el doctor Eric Vélez, director médico de ProRenal. En México hay más de 20,000 personas que sufren de insuficiencia renal, de las cuales solo 3,000 logran ser trasplantados anualmente, y la lista de espera crece alrededor de 1,000 pacientes por año. Actualmente hay más de 15,000 pacientes en lista de espera de riñón cadavérico a causa de no contar con un donador vivo compatible, lo que lo ubica como la quinta causa de muerte a nivel nacional. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Este problema cada vez es peor debido a la diabetes, ¿verdad? Antes que nada, muchísimas gracias, Talina, por la invitación y por el espacio para poder platicar un poquito de la insuficiencia renal crónica, de sus consecuencias, tratamientos, qué opciones hay para los pacientes. Y como tú dices, sí, es una enfermedad que como tal se desencadena principalmente por dos enfermedades que en México, por la manera en la que nos alimentamos, por nuestros antecedentes, por genética, son también muy importantes, que es la diabetes y la hipertensión. Estas dos enfermedades son de las más comunes que hay en... Pero diabetes e hipertensión van de la mano, ¿no? Casi siempre van de la mano en un síndrome que se llama síndrome metabólico. No necesariamente tienes que tener ambas, ¿no? Pero sí es muy común que las presentes al mismo tiempo, sobre todo, te digo, por nuestra manera de alimentarnos, por nuestro estilo de vida, por no vigilar o por no llevar un control médico de manera anual. Es todavía un poquito más sencillo, digamos, encontrar en la población mexicana, sobre todo, estas dos enfermedades. Y una vez que nosotros tenemos estas dos enfermedades, el propio camino o la historia natural de las enfermedades, tanto de la diabetes como la hipertensión, pueden desencadenar en lo que es la falla renal, y una vez que estamos nosotros en falla renal, podemos llegar al término que se llama insuficiencia renal crónica terminal, que ya son las últimas etapas de esta, en la cual los riñones como tal no funcionan, entonces muchas de las funciones de nuestro cuerpo se ven afectadas. Y que hay que hacer diálisis. Y termina uno en diálisis o hemodiálisis o en un trasplante, que es verdaderamente la mejor opción terapéutica que tendría un paciente. Sería si hubiera suficientes donadores, doctor. Exacto. Pero aquí tendríamos que hacer un llamado para volvernos donadores todos. Y sobre todo también tomando en cuenta la semana pasada, que el día 27 fue el día de la donación en México. Entonces también sí es muy importante el tema de campañas de donación, pero también es mucho más importante el saber que en México sí se hacen esfuerzos muy importantes en cuanto a donación y en cuanto a trasplantes. El tema no es ese, el tema es que la gran necesidad, porque somos una población bastante numerosa y el número de pacientes año con año que se van diagnosticando de recién ingreso a la enfermedad va cada vez mayor. Pero ¿por qué no se le hace más publicidad a convertirte en un donador? O sea, yo en mi cartera traigo una tarjetita que está enmicada que dice que yo, Patricio Levy, estoy absolutamente consciente de que si cualquier accidente que yo tuviera, todos mis órganos sean donados. De toda la gente que yo conozco en el planeta madre, ninguno de mis amigos trae una tarjeta como yo. Yo sí. O sea, mis amigos... Pero creo que ya a mi edad los órganos no sirven. Sí, se hacen esfuerzos muy importantes en términos de la promoción, digamos, del conocimiento de qué es la donación o por qué y cuáles son los beneficios. El tema aquí va más allá, no nada más es el que la gente sepa, sino que también en el momento en el que sucede, por ejemplo, algún accidente que Dios no quiera, no cualquier persona puede ser candidato a ser donador. ¿Okay? Pero además hay una bronca legal, ahí tiene que haber un ministerio público en el hospital. Tiene que haber autorizaciones de los familiares. Todo lo posible porque no pueda uno donar. No necesariamente, sino que también el tema es, debes tú de fallecer o de encontrarte, digamos, no fallecer, sino encontrarte en situaciones clínicas específicas que son muerte cerebral. Y muchas de las veces cuando alguien tiene algún accidente, por ejemplo en la vía pública, no llega al hospital en las condiciones adecuadas para ser un posible candidato a donador. Entonces no va por el tema de si hay o no hay cultura de la donación, sino es mucho la infraestructura que hay, las posibilidades que tenemos nosotros, estar en el momento exacto, en el momento adecuado, que se tengan los papeles, las autorizaciones de tus familiares, porque no basta actualmente que
tú decidas ser donador, sino también tu familiar más cercano, esposo, Si el esposa, familiar padres, dice, hijos, no, pues aunque él dijo que sí, yo digo que no. no se lleva a cabo. Y entonces por eso que como ahorita bien lo mencionaste, Talina, al principio del programa, el número de donaciones que se hace no es suficiente para la cantidad de trasplantes que se necesitan, no porque no haya grandes esfuerzos, sino simplemente no hay, digamos, mayor recurso con el cual poder hacer esto. Es por eso que el Centro Mexicano Pro Donación Renal ahora llega a México gracias a un algoritmo de compatibilidad genética que se desarrolló en Estados Unidos por el doctor Alvin Roth, que fue Premio Nobel de Economía y recibió este premio precisamente por haber desarrollado el algoritmo de compatibilidad. Entonces llegamos nosotros a hacer una tercera alternativa que le da a los pacientes más opciones. Entonces está ya la donación renal de vivo relacionado, que es cuando algún familiar tuyo te quiere donar, o también está la donación cadavérica, que también se hace los esfuerzos más importantes que se pueden, se hacen en ese campo. Y ahora llega la tercera alternativa, que es la donación renal pareada. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tuviera insuficiencia renal y mi hermano me quiere donar, pero mi hermano no es compatible conmigo, que ahorita vemos los temas de por qué puede o no puede ser compatible, y por ejemplo, tú, Talina, necesitaras también un trasplante y tu hijo te quiere donar, pero no son compatibles, no quiere decir a lo mejor que tu hijo no me pueda donar a mí porque sí puede ser compatible conmigo y que mi hermano te pudiera... Exacto. Y entonces yo te doy mi riñón a ti que ni te conozco y tú a cambio me das a mí tu riñón. De otra forma de verlo es que la gente y los pacientes se ayudan entre ellos mismos, ¿me explico? Y nosotros somos únicamente el vehículo con el cual ellos encuentran estas posibilidades de compatibilidad. Ahora, para entender qué es el tema de compatibilidad, no basta con la voluntad totalmente altruista y el amor por tu familiar, ni tener la misma sangre. El primer paso de la compatibilidad es obviamente el grupo sanguíneo, ni siquiera el RH. En cuanto a términos de trasplante, nada más es el grupo sanguíneo. Y después de eso tenemos también otro aspecto que es el genético, el de los anticuerpos. Generalmente un paciente con insuficiencia renal pues recibe transfusiones, o si es mujer, inclusive por el embarazo, generó algún tipo de anticuerpo, las transfusiones que a un paciente le den, eso genera anticuerpos, o simplemente ya por el código genético que nosotros tenemos, pues tenemos una serie de antígenos y anticuerpos que son los que previenen o promueven que sí se pueda llevar a cabo la compatibilidad genética, que eso es lo más importante. Por eso hay veces que incluso hasta entre hermanos no es posible llevarse a cabo un trasplante porque no son compatibles. Y tú podrías decir, ¿por qué si son hermanos? Bueno, porque entra la parte genética, entran los antígenos y los anticuerpos. Y ahí es donde nosotros, gracias a este algoritmo, podemos llegar a encontrar quién es compatible con quién, incluso más que si fuera un familiar de primer grado. Eso es lo que es el Médica Prorrenal. Eso es lo que hace ProRenal, que es la palabra corta, o Centro Mexicano Pro Donación Renal. Somos una asociación civil sin fines de lucro, la cual llegamos nosotros desde hace poquito más de un año a México para brindarle esta opción a todos los mexicanos que necesiten buscar un trasplante, una alternativa adicional y buscar el apoyo de mexicanos con mexicanos y que dentro del territorio nacional podamos nosotros ayudar a estos pacientes a encontrar una verdadera alternativa para el trasplante que tanto buscan. Mi vida, ¿tienes algún número telefónico? Actualmente nosotros como funcionamos, porque somos un número reducido de médicos que estamos en el día al día con los pacientes, más que un número telefónico tenemos un centro de atención a través de internet, que es en la página www.pro-mediorenal.com. Ahí hay una sección de contacto. Ahí tanto el paciente interesado o algún familiar de algún paciente que nos esté escuchando puede ingresar, da sus datos más importantes, que son teléfono, nombre, un poco del caso que pueda conocer del paciente, y eso en automático a nosotros nos genera un registro en el sistema que tenemos. Una vez que entra el registro, empieza el paciente a contestar unos cuestionarios y unas encuestas que le llegan de manera automática a su correo electrónico para que a nosotros nos dé más información y sea más eficiente en cuanto a tiempos y la calidad de la atención sea mucho mayor para los pacientes. Entonces pasa eso y nuestro grupo de médicos toma el caso, lo analiza brevemente y ya se pone en contacto directo ya sea con el paciente o con quien haya ingresado al sistema.
Déjame ir a unos mensajes comerciales. Ahorita regresamos. Llámenos 5095-1110. Ya estamos de regreso. Ya hay muchas cosas que tratar con el doctor Eric Vélez, director médico de ProRenal. Esta es una institución joven que está ayudando a los pacientes a conseguir trasplantes. Me hablabas de un trasplante especial, que no me grabé el nombre, de que pues tu hermano no te puede dar el riñón a ti, pero se lo puede dar a otro, y un familiar del otro te lo puede dar a ti. Exactamente, eso se llama donación renal pareada. Pareada. Porque, digamos, son pares que intercambian. Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer también en México no solo son estos pequeños intercambios, digamos, entre dos parejas de paciente y donador, ¿me explico? Porque Sí. si bien esos esfuerzos ya se han hecho también en México, por ejemplo, en el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y Nutrición o en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, también ha habido unos casos que más que otra cosa fueron procesos anecdóticos que en su momento, porque hubo demasiada coincidencia entre los pacientes y los donadores, se pudo llevar a cabo. Si esto lo quieres llevar a la realización a gran escala, digamos, o ayudar a una gran cantidad de pacientes, necesitas algo como es el algoritmo de compatibilidad que se diseñó en Estados Unidos, que fue donado a nuestra fundación, a nuestra asociación civil, para que nosotros tengamos también eso a la mano de los pacientes en México. ¿Qué hacemos o qué queremos hacer nosotros durante este 2019? Es no solo encontrar intercambios entre 2 o 3 parejas, me explico, queremos llevar a cabo la cadena de donación más grande que se haya hecho en México y en Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate la posibilidad y la bendición que sería que entre pacientes y donadores pudiéramos encontrar eslabones que se pueden traducir en una cadena de donación que podría llegar a ser, en un mundo color de rosa infinito, ¿me explico? Porque hay muchas variables que influyen. Pero imagínate poder ayudar a 2, 3, 4, 5 pacientes con sus propios donadores que intercambien entre ellos. ¿Por qué? Porque el algoritmo permite encontrar esas opciones. Ahora bien, la asociación civil como tal, somos donataria autorizada y dependemos 100% de donativos tanto para funcionar como para existir y poder ayudar a los pacientes. Entonces también invitamos a todos los que nos escuchen a que visiten la página, que vean que ahí también tenemos no solo la sección informativa de ayuda al paciente, sino que también pueden ellos contribuir de cierta manera. ¿Por qué? Porque saben que cualquier donativo que puedan transmitir a ProRenal se verá traducido en apoyar a pacientes que están buscando no nada más el trasplante, se necesitan hacer estudios genéticos, se necesita estudiar tanto al paciente como a su posible donador, porque cuando tu donador no es compatible contigo, tu institución ya no evalúa al donante, porque dice, no puedo donarlo porque no es compatible contigo. Entonces, ¿para qué voy a él? Exacto, ¿para qué voy a estudiar al donante si no te va a poder ayudar? Pero ese donante puede ser para otra persona. Pero le puede ayudar a alguien más, exactamente. Entonces nosotros también necesitamos esos recursos para ayudar a estos pacientes que no pueden costear lo que involucra todo el protocolo de trasplante. ¿Es muy caro un trasplante renal? Pues depende de la institución médica a la cual pertenezcas. Si es pública o si es social o si es de tipo público, me explico. Lo que también es importante son los estudios. Todo el protocolo más o menos está alrededor de unos 40,000 pesos por paciente con su donador. ¿Qué más quisiéramos nosotros como asociación civil que en estos momentos tener los recursos suficientes para poder ayudar a los más de 450 pacientes que ya están enlistados en nuestro programa? Pero necesitamos recursos de la filantropía como tal, apoyos de la ciudadanía, de las instituciones públicas o privadas, de personas que estén sensibilizadas con el tema para poder verdaderamente materializar esa ayuda en protocolos completos. Doctor, te pregunta la señora Irma Manjarres, ella tuvo cáncer de mama hace 15 años, te pregunta si ella podría ser donadora de riñones cuando se muera. Mira, hay ciertas condiciones en específico que impiden volverte o ser un donador. Una de ellas es haber tenido un historial de neoplasia o de cáncer. Es muy importante que todos los pacientes y también personas
que quieran ser donadores altruistas, porque existe también este tipo de individuos que se les llama el buen samaritano, que quieren ayudar simplemente por el hecho de ayudar, que es parte de lo que mencionaba tu hijo sobre por qué no hay más cultura de la donación. Bueno, pues el donante o el buen samaritano, digamos, que no está buscando esto para ayudar a algún familiar, sino simplemente quiere ayudar a alguien, son los héroes de la historia. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se pueden desencadenar estos intercambios de manera infinita. Dice María Fernanda, ¿qué se necesita para entrar al programa de tu fundación? Lo único que necesitan hacer, el requisito indispensable como paciente, es contar con un donador que ya fue catalogado como incompatible, para que a través de nuestro programa y nuestro algoritmo podamos buscar una alternativa, y asimismo este paciente que no pudo con su familiar, pues le ayuda a alguien más. Mi vida, no te he preguntado cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal. Pues mira, los síntomas de la insuficiencia renal no se detectan hasta etapas ya muy avanzadas, en la cual verdaderamente tu función renal ya está por debajo del 10 o del 15% de funcionalidad. Antes de eso, la realidad es que no nos damos cuenta. La única manera de poder nosotros detectar si tenemos o si padecemos insuficiencia renal, digamos, es siempre estudiándonos por lo menos una vez al año 2 situaciones que son básicas: la biometría hemática, la química sanguínea y el examen general de orina. Con esas 3 cositas, que son estudios bastante sencillos, muy rápidos, en cualquier laboratorio de los ya conocidos podemos ir y pedirlos, no son nada caros. Con eso podemos nosotros una vez al año estar tranquilos de que todo está bien. Pero no se siente nada. Pues no es que hace uno menos pipí, por decirlo. Sí, pero cuando ya son etapas sumamente avanzadas. Al principio a lo mejor son mareos, es un poco de la presión baja, que te sientas cansada, con sueño. Por eso te digo que son síntomas demasiado generales que se pueden confundir con cualquier otra cosa. Y la única manera de poder nosotros tener una verdadera preámbulo o idea de si estamos o no estamos en alguna situación que convenga mayor estudio es haciéndonos estos estudios de laboratorio bastante rutinarios. Entonces, los estudios que hay que hacer son biometría, química sanguínea y el examen general de orina. Y con eso cualquier médico puede decirte si estás padeciendo, si tienes alguna falla, digamos, renal, una bronca en el riñón, y ya con eso pues tienes que acudir al especialista, que es el nefrólogo, y ya con él te llevará a cabo tu estudio de manera mucho más continua, y poco a poco iremos viendo qué es lo que se va presentando y qué va necesitando el paciente, porque son hasta las etapas ya finales de la enfermedad en las cuales se necesita la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante, y no todos los pacientes avanzan en la misma velocidad a las etapas finales. ¿Todos los diabéticos van a tener insuficiencia renal? No todos los diabéticos tienen insuficiencia renal, pero sí la mayoría de los que tienen insuficiencia renal tiene relacionada a la diabetes. Y entonces se recurre a la diálisis. A la diálisis, la hemodiálisis, que son... ¿Cuáles son las diferencias entre diálisis y hemodiálisis? Diálisis es la que te conectan en la panza al peritoneo. Sí. Una bolsita que filtra a través precisamente del peritoneo las sustancias dañinas para el cuerpo. Y la hemodiálisis es cuando tú vas a una clínica, máquina, te conectan a través de la máquina y te limpian la sangre de manera directa. Ambas son, si bien son terapias sustitutivas de la función, por eso son así se llaman, son bastante, pues digamos, incómodas, son incapacitantes para el paciente. No es sencillo tener que ir a una clínica cada 3 días y estar conectado 3-4 horas y luego sal de ahí y vete a trabajar. Pues tampoco se puede, no hay el paciente no recupera su calidad de vida como lo puede llegar a hacer con un trasplante. Además de que el trasplante, en términos de sobrevida del injerto, que es la sobrevida del riñón, digamos, que te trasplantan, también depende el tipo de trasplante, la duración del mismo. No es lo mismo una donación cadavérica, que el trasplante puede durar alrededor de 9-10 años. Luego de donante vivo, algún familiar, puede durar hasta 15 años. Y estamos hablando de la donación renal pareada, que es lo que nosotros hacemos al encontrar a ese donador casi perfecto en términos genéticos. Puede durar hasta 25-26 años el trasplante. No me digas.
¿Por qué no me repites a dónde tienen que entrar en la computadora a tu institución? Claro, la página web es www.pro-mediorenal.com, www.pro-mediorenal.com, o también un vínculo más fácil hoy en día pues a través de Facebook o de Twitter en ProRenal MX. Y en estas dos plataformas encontrarán también el link directo a la página de ¿En la ProRenal. insuficiencia renal duelen los riñones? No duelen los riñones. Lo que pasa es que tú empiezas a sentirte cada vez que no eres y ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Es una enfermedad silenciosa, así se le llama, no te das cuenta. Doctor, te agradezco enormemente que hayas venido, que hayas participado en nuestro programa. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Felicidades por lo que estás haciendo. Gracias, Pato, por tus historias. Yo ya me voy. Ahí nos vemos mañana. Adiós, clic.